Bienvenida a una nueva historia pensada especialmente para acompañarte mientras cuidas de tu hogar. Aquí escucharás relatos reales de mujeres como tú, historias marcadas por desafíos, conflictos familiares y decisiones difíciles. Mientras realizas tus tareas, deja que la historia fluya. A diferencia de las redes sociales que te quitan tiempo, aquí ganas motivación, compañía y reflexión. Suscríbete al canal y sé parte de este espacio donde cada día hay una nueva historia para escuchar mientras haces tus quehaceres. Y por supuesto, al final, cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en esa situación? Y ahora, vamos con la historia. Yo no soy una mujer de muchas exigencias. Trabajo duro, pago mis cuentas y siempre he creído que la familia es sagrada. Mi madre me enseñó desde pequeña que entre hermanos uno debe ayudarse, que lo que se tiene se comparte. Quizá por eso hice lo que hice, porque cuando mi hermana me pidió ayuda, no lo pensé 2 veces. Se llamaba Clara, 3 años más joven que yo, impulsiva, emocional y con una facilidad impresionante para meterse en problemas. Su marido, Julián, era uno de esos tipos que siempre tenía planes, pero nunca concretaba nada. Trabajos que duraban 2 semanas, inversiones que se evaporaban, promesas que se rompían al mes siguiente. Ella siempre lo defendía. Cuando me dijeron que estaban pasando por una mala racha, que él había perdido el trabajo y que no podían seguir pagando el alquiler, me dolió en el alma. No porque me pidieran algo, más sí porque vi en los ojos de Clara una vergüenza que ella nunca tuvo antes. Ella era orgullosa. Si estaba me pidiendo algo, era porque realmente estaban afundados. Solo por unos meses, hermana, me dijo por teléfono. Solo hasta que nos estabilicemos un poco. Yo acababa de comprar una casita con mucho esfuerzo. No era grande, pero era mía. Estaba pagando las últimas cuotas del préstamo y ya soñaba con pintarla a mi gusto, con elegir cada mueble. Pero como en ese momento aún vivía con mi pareja en su departamento, cedí la casa sin imaginar lo que vendría. Claro que sí, Clara. Tómense su tiempo. No hubo contrato ni condiciones, solo confianza. Al principio todo iba bien. Me mandaban fotos pintando las paredes, arreglando el jardín. Hasta me agradecían cada semana, con llamadas, con mensajes. Yo me sentía útil, parte de algo bonito. Pero el tiempo fue pasando. 3 meses, 6, un año. Cada vez que les preguntaba cómo iban, la respuesta era parecida. Estamos por conseguir algo, pero justo se nos cayó. Un poquito más. Nunca exigí. Me decía a mí misma que era mi hermana, que ya saldrían adelante. Mi pareja y yo rompimos a finales del segundo año. Fue duro. Me vi sola, en un departamento que no era mío, pagando alquiler, mientras la casa que me pertenecía seguía ocupada por 2 personas que ya no me respondían ni los mensajes. Fue entonces cuando lo decidí. Ya era hora de recuperar mi espacio. Un sábado por la tarde, les avisé que pasaría por la casa. Quería hablar cara a cara. Preparé mis palabras con calma, sin rabia. Solo quería ser clara y firme. Clara abrió la puerta con cara de sorpresa. No me abrazó. Ni siquiera sonrió. ¿Qué pasa?, preguntó, aún con el trapo de cocina en la mano. Necesito hablar contigo, Cla, le dije usando el apodo que solo yo usaba cuando éramos niñas. Entré. Nada en esa casa se parecía a mí. Las paredes estaban llenas de fotos de ellos. Los muebles no eran los que yo había elegido. Era como si yo no existiera ahí, como si nunca hubiera sido mía. Nos sentamos en la sala. Julián apareció desde el pasillo con cara de pocos amigos. Me saludó con un movimiento de cabeza. Estoy pasando por una etapa complicada. Necesito volver a mi casa. Sé que han tenido un tiempo difícil, pero ya pasaron 2 años. Antes de que pudiera terminar, Clara alzó la mano. ¿Estás pidiéndonos que nos vayamos?
Estoy diciendo que necesito mi casa. Es mía, Clara. Hubo un silencio largo, tan largo que me dolieron los oídos. Pero aquí vivimos ahora. Esta es nuestra casa también, dijo Julián con un tono que me heló la sangre. No, esta siempre fue mi casa. Se las presté, no se las regalé. Ella bajó la mirada, pero no con culpa, con rabia. Tú no entiendes lo que estás haciendo. ¿Y si nos quedamos en la calle? ¿Te daría igual? ¿Y tú? ¿Entiendes lo que me estás haciendo tú? ¿Vas a quedarte aquí para siempre? ¿Crees que es justo? El ambiente se volvió espeso, insoportable. Quise llorar, quise gritar, pero me quedé quieta. Voy a darte un mes para buscar otro lugar, dije al final, con la voz más firme que pude reunir. Ella no respondió. Solo se levantó, fue a la cocina y cerró la puerta detrás de ella con un golpe. Después de esa tarde, el tiempo se volvió extraño. El aire alrededor de mí parecía más denso, como si cada segundo fuera una cuerda tensa a punto de romperse. Clara no volvió a llamarme, no me escribió, no dijo ni una palabra en ese mes que le había dado para desalojar mi casa. Tampoco intenté contactarla. Era una especie de guerra fría entre hermanas. Yo esperaba señales. Ella se aferraba al silencio como si fuera una respuesta. Intentaba no pensar demasiado. Me refugiaba en el trabajo, en las caminatas por la ciudad, en libros que nunca terminaba de leer. Pero por las noches, en esa cama ajena del departamento alquilado, mi mente regresaba una y otra vez a la misma escena, Clara cerrando la puerta de la cocina con un golpe seco. ¿Siempre había sido así? ¿Siempre había tenido esa dureza escondida bajo la piel? ¿O la vida la había convertido en otra persona? Una noche, exactamente 2 semanas después de nuestra conversación, recibí un mensaje de nuestra madre. «Mijita, ¿es verdad que estás echando a tu hermana de la casa?» Sentí una punzada en el estómago. Clara ya había comenzado su juego. Le respondí con calma, explicando que solo necesitaba recuperar mi hogar, que habían pasado 2 años y que no podía seguir viviendo de prestado mientras mi casa estaba ocupada. Mi madre me llamó de inmediato. «¿Pero cómo vas a hacerle eso, hija? Están pasando por momentos duros. ¿Qué clase de hermana sería si los dejas en la calle?» «¿Y qué clase de hermana es ella que me impide volver a mi propia casa?», respondí con la voz quebrada. «Mamá, ¿sabes cuánto tiempo llevo esperando? ¿Sabes cuánto callé para no hacerle daño?» Hubo un silencio al otro lado. «Yo solo quiero que no se destruyan entre ustedes», susurró. Demasiado tarde, pensé. Pasaron los días, ninguna señal, hasta que un martes, cerca del final del mes que les había dado, pasé por el barrio para observar a distancia. No quería confrontaciones, solo saber si había movimiento, si estaban empacando, si algo, cualquier cosa, me daba esperanza. Pero la casa seguía igual. Las cortinas, las luces, el coche de Julián en la entrada, todo igual, como si mi pedido nunca hubiese existido. Fue entonces cuando tomé una decisión dolorosa. Fui a ver a un abogado. No quería demandarlos, no quería escándalos, pero necesitaba entender mis derechos. El profesional, un hombre de voz pausada y mirada severa, escuchó toda mi historia con atención. ¿Firmaron algún contrato de comodato? ¿Algún papel que indique que era un préstamo temporal? No, respondí con vergüenza. Era mi hermana. El abogado suspiró. Legalmente es complicado, pero no imposible. La propiedad es suya. Puede iniciar un proceso de desalojo, aunque tardará meses, y el costo emocional, lo advierto, será alto. Salí de esa oficina con las piernas temblando. No quería eso. No quería ver a Clara llorando frente a un juez. No quería enfrentar a mi propia familia como si fuéramos enemigos.
pero tampoco podía seguir viviendo como una extraña en mi propia historia. Esa noche decidí escribirle una carta larga, sincera, cargada de todo lo que no había dicho en 2 años. Querida Clara, no escribo para pelear ni para herirte. Escribo porque ya no sé cómo hablar contigo sin que levantes un muro entre nosotras. Te presté mi casa por amor, por confianza, por hermana. Nunca esperé nada a cambio, solo que algún día entendieras que debía volver. Pero no solo no has mostrado señales de irte, sino que me has hecho sentir como una invasora. Estoy cansada, Clara, cansada de callar, de justificar, de aguantar miradas y silencios. No soy mala persona por pedir lo que es mío. Tú tampoco lo eres por tener miedo de irte. Pero tenemos que hablar, como adultas, como hermanas. Si aún hay algo de la Clara que conozco, por favor contéstame. No quiero abogados, no quiero tribunales, solo quiero mi casa. Y si es posible, recuperar algo de lo que fuimos. Te quiere, Andrea. Doblé la carta con las manos temblorosas. La dejé en el buzón al día siguiente sin tocar el timbre. Y entonces empecé a esperar. Esperar no solo por más respuesta, sino por una señal de que mi hermana aún estaba ahí, en algún lugar, bajo la rabia, bajo el orgullo, bajo el silencio. Passaram 3 dias desde que deixei a carta. 3 amanheceres de insônio, de revisar compulsivamente o celular, de mirar ao vazio mientras o café se enfriava na mesa. Não houve resposta, não uma mensagem, não uma chamada, nem sequer um acuse de recibo. Eu sabia que ela havia lido a carta. Clara não era das que ignoravam papel e tinta. Ela era sensível às palavras escritas, aos gestos, ou ao menos lo havia sido. Ao 4º dia, quando eu já havia empeçado a resignar-me a que o silêncio seria sua única resposta, meu celular vibrou. Não era uma mensagem. Era uma nota de voz. Era Clara. Com o coração apertado, coloquei o celular sobre a mesa como se o aparelho fosse uma bomba a ponto de explodir. Respirei hondo e pressionei play. Sua voz sonou tensa, cortante. Olá, Andrea. Leio tua carta. Não vou discutir o que você sentís. Entendo que estejas cansada, que sintas que não te escutamos, mas quero que saibas que nós também estamos lutando. Não sabes lo difícil que foi este tempo. Julián segue sem trabalho estável, eu hago o que posso com os meninos e as vendas, e esta casa se convertiu em nosso refúgio, nosso único lugar de paz. Se deteve um instante. Suspirou. Dito isso, não quero pelear com Gus. Sós minha irmã, e sei que essa situação já não dá para mais. Mas necessito tempo, um pouco mais. 2 meses, nada mais, para nos organizarmos, para encontrar onde ir. Por favor, Andrea, 2 meses. A nota terminou aí. Me sentei na beira do sofá, sem conseguir processar tudo de uma vez. 2 meses. Não era o que eu queria, mas talvez fosse o começo de algo, um passo na direção certa. Mas havia algo naquela mensagem que me incomodava, algo no tom da voz dela, um certo peso. Não era só culpa ou tristeza. Era outra coisa. Medo? Aquela noite, sentei-me para escrever novamente. Dessa vez, uma resposta direta. Clara. Agradeço por me responder e por me escutar. 2 meses é um tempo difícil para mim, mas entendo. Quero acreditar que você realmente está tentando resolver. Confio que ao final desse prazo poderei voltar para casa e que nossa relação, mesmo machucada, não termine por completo. Te quero bem, Andrea. Enviei pelo WhatsApp. 2 risquinhos azuis apareceram quase imediatamente. Mas não houve resposta. Na semana seguinte, fui ao bairro buscar um casaco que tinha esquecido na casa da nossa mãe. Ao passar pela frente da minha casa, vi algo que me congelou. Uma placa pequena na janela da frente com os dizeres "Se alquila habitación". Fiquei parada, com o coração disparado. Minha casa,
Estava sendo usada como pensão. De repente, toda aquela bondade, toda a voz trêmula de Clara pedindo 2 meses, me soou um teatro. Voltei para a casa da minha mãe com a respiração curta. Mal peguei o casaco. Só pensava em uma coisa: confrontá-la. Mas algo em mim dizia que não agi com raiva. Não ainda. Eu precisava de provas, de certezas. Na noite, escrevi de novo para Clara. Precisamos conversar. É sério. Nenhuma resposta. No dia seguinte, fui ao mercadinho da esquina da minha antiga casa. A dona, uma senhora simpática que sempre me reconhecia, comentou sem que eu perguntasse: Tu hermana es muy viva. Alquila piezas por aplicación, ¿viste? Hay un muchacho nuevo cada semana. O sangue me subiu ao rosto. Desde quando? Um mês? Talvez mais? Saí de lá sem responder. Ela estava ganhando dinheiro com minha casa. Naquela noite, deitei no sofá do apartamento alugado e chorei como há muito tempo não fazia. Não era pela casa, era por tudo o que aquilo significava, pela traição, pela dor, de perceber que minha irmã, minha Clara, já não existia do jeito que eu lembrava. Mas dentro daquela dor, nasceu mais parca, uma vontade silenciosa de lutar, pela minha casa, pela minha paz e talvez, se possível, por mim mesma. La noche siguiente no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la placa en mi ventana. Se alquila habitación. Como una burla, como un eco de algo que ya no controlaba. Mi casa, el lugar que construí con tanto sacrificio, se había convertido en un negocio a mis espaldas. Desperté con los ojos hinchados, pero con una decisión clara. No podía seguir esperando. No después de esa traición. Fui a ver a una abogada. Lucía se llamaba. Me la recomendó una compañera de trabajo. La recibí con una mezcla de vergüenza y desespero. Pero Lucía no me juzgó. Escuchó todo en silencio, tomó notas, y al final me miró con firmeza. Andrea, legalmente la casa es tuya. Si no hay contrato de alquiler firmado, ni un comodato escrito, tu hermana no tiene derecho a permanecer allí si vos ya pediste la restitución del inmueble. Podemos iniciar un proceso de desalojo. ¿Desalojo? Susurré. La palabra me pareció violenta, amarga. Es duro, lo sé, pero también es tu derecho, y no estás sola. Esto es más común de lo que crees. El primer paso es enviar una notificación legal. Si no responde, vamos a la justicia. Asentí en silencio. No me sentía bien, me sentía traidora. Pero sabía que no tenía opción. Clara había cruzado un límite. Esa tarde fui al trabajo como un zombi. Cometí errores en los informes, olvidé llamadas y más de una compañera me preguntó si estaba enferma. Estoy bien. Mentí. Pero dentro de mí había una tormenta. Esa noche, Clara me escribió, después de días de silencio. ¿Fuiste vos la que habló con la vieja del kiosco? Me escribió, sin saludo. Pasé por ahí, sí. Porque ahora todo el mundo está diciendo que estoy alquilando habitaciones. No tienes idea de lo que estás provocando, Andrea. Tragué en seco. ¿Provocando yo? ¿Y no lo estás haciendo? Respondí. Tardó en contestar. Estoy sobreviviendo. Julián no consigue trabajo. ¿Quieres que saque a mis hijos a la calle? ¿Quieres que nos vayamos debajo de un puente? Sentí raiva, porque esa era siempre su carta. Los niños, el sufrimiento, el chantaje emocional. Yo te vi mi casa por solidaridad, Clara, no para que armes un negocio sin consultarme. Ella no respondió más. 2 días después, la notificación legal fue entregada. Clara me llamó histérica. ¿Cómo vas a hacerme esto, Andrea? ¿A mí? Soy tu hermana. ¿Vos sabés lo que estás haciendo? Sí, lo sé, respondí con voz firme. ¿Y mamá? ¿Qué le vas a contar? ¿Quieres que se entere de que estás echando a tus sobrinos de la casa? Respiré hondo. No los estoy echando. Les estoy pidiendo lo que es mío después de 2 años. Si hubieras sido honesta, si no hubieras mentido,
Tal vez esto sería diferente. Ella colgó la llamada. Esa semana mamá me llamó. Andrea, ¿qué está pasando con tu hermana? ¿Qué te dijo? Me dijo que quieres echarla, que ya no la quieres más en tu vida. Tragué saliva. Mamá, presté mi casa por 2 años. Nunca me pidió prórroga, y ahora descubrí que la está alquilando por aplicación. Está haciendo plata. ¿Te parece justo? Hubo un silencio largo. No lo sabía, susurró mamá. ¿Estás segura? Lo vi yo, lo escuché del barrio. Entonces, tienes que hacer lo que sea mejor para ti, aunque duela. Sus palabras me tocaron. Por primera vez no sentí que estaba sola. Una semana después, Clara me envió una nota escrita a mano. Decía, te odio por lo que estás haciendo, pero aún así sé que todo esto es culpa mía también. No sé cómo llegamos a esto, pero ya no hay vuelta atrás. No te perdonaré nunca. La leí 3 veces. No lloré. Sabía que la guerra apenas comenzaba. La nota de Clara quedó sobre mi mesa durante días. Cada vez que pasaba frente a ella, sentía una punzada en el estómago. Su letra, apurada y llena de rabia, parecía gritarme desde el papel. No te perdonaré nunca. Una parte de mí aún esperaba que, en algún momento, ella tocara mi puerta, me abrazara llorando y dijera, lo siento, pero sabía que eso no iba a pasar. Clara nunca pedía perdón. Ella lo justificaba todo con su dolor, con su historia, con los errores de otros, nunca con los propios. El abogado me informó que, tras la notificación, tenían 10 días para responder. Si no lo hacían, se iniciaría el proceso judicial formal. Durante esos días, el silencio se volvió un enemigo. No llamaban, no respondían, ni Clara ni Julián. Nadie. Era como si hubieran desaparecido. Pero yo sabía que seguían ahí, en mi casa. Mi casa. Esa palabra ya no me traía consuelo, sino angustia. No podía entrar. No podía verla. Era como tener un pedazo de mí secuestrado por alguien que amaba. Una tarde pasé por la cuadra. Me quedé dentro del auto mirando desde lejos. Vi a un hombre joven entrar, con una mochila en la espalda. No era Julián. Tampoco era nadie que conociera. Lo recibió una chica que tampoco era Clara. Sonreían. Entraron juntos. La puerta se cerró. Tragué saliva. Estaban alquilando los cuartos. Clara había armado una pensión ilegal dentro de mi casa. Se aprovechaban del silencio, de la demora de la justicia. Mientras yo luchaba por no romperme, ellos hacían negocio con mi paciencia. Me fui antes de que alguien me reconociera. Sentí la sangre hervir, pero también una determinación que no conocía. Ya no era tristeza, era claridad. Mamá vino a visitarme 2 días después. Traía una torta casera como en los viejos tiempos, pero su mirada era distinta, cansada, lúgubre. Pasé por la casa, me dijo, sentándose. Quise hablar con Clara. ¿Y? No me abrió. Me miró por la ventana. Me dijo, no tengo nada que decir. Después cerró la cortina. Lo siento, mamá. Yo también. No la crié para esto. O eso pensaba. Nos quedamos en silencio largo rato. Mamá cortó un trozo de torta, pero no lo comió. ¿Sabes qué me parte el corazón, Andrea? ¿Qué? Que esta pelea nos borre todo lo que fuimos. Cuando eran chicas, no se soltaban la mano ni para dormir. Dormían en la misma cama aunque cada una tuviera la suya.
Sonreí amarga. Yo también extraño eso. Entonces, no te culpes. Estás haciendo lo correcto. Su voz, aunque temblorosa, fue un bálsamo. Por primera vez en semanas, sentí que alguien estaba verdaderamente de mi lado. Días después, recibí un sobre oficial. El proceso judicial había comenzado. Clara había ignorado la notificación. Ya no había vuelta atrás. Mi abogado me dijo que probablemente intentarían defenderse alegando usucapión, pero no tenían argumentos legales válidos. Aún así, el juicio tomaría meses. Yo debía esperar y resistir. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, me llamo Valeria. Me hospedé en tu casa esta semana. Vi tus fotos en el marco de la repisa y pregunté por vos. Me dijeron que eras la dueña. No sabía que te la habían quitado. Solo quiero decirte que lo siento. Me voy mañana. Esto no está bien. Me quedé helada. Alguien, sin deberme nada, me había devuelto un poco de justicia con sus palabras. Respondí: gracias por decirlo. Solo eso ya me dio fuerzas. Valeria no respondió, pero yo ya no necesitaba más. Clara podía llenarse de silencio, podía rodearse de extraños, podía alquilar cada rincón, pero la verdad tenía voz, y poco a poco empezaba a hacerse oír. El mensaje de Valeria quedó guardado en mi celular como un amuleto. Lo leí al menos 10 veces durante la semana. Su brevedad era su fuerza. Me recordaba que en medio del caos había ojos que aún sabían distinguir lo justo de lo injusto. Mientras tanto, mi abogado avanzaba. Me explicó que aunque el juicio recién comenzara, yo debía empezar a recolectar pruebas que demostraran mi propiedad y el préstamo de buena fe. Busqué todos los documentos, la escritura, las cuentas de servicios, los comprobantes de que pagaba el impuesto municipal, aún con ellos viviendo ahí. Hasta encontré viejos correos electrónicos donde Clara me agradecía por salvarlos en el peor momento. Pero había algo más poderoso que los papeles: la historia. Una tarde, revolviendo mis archivos, encontré una carpeta con fotos de la mudanza. Yo, con la cara llena de tierra y el cabello atado, cargando cajas con Julián. Clara sentada en el piso, abrazando a su perro, mientras yo le alcanzaba un mate. La foto tenía fecha: 12 de marzo, 2 años atrás. Recordé ese día con nitidez. Ellos estaban siendo desalojados del departamento que alquilaban por falta de pago. Clara lloraba, avergonzada. Julián estaba quebrado, sin trabajo desde hacía meses. Me abrazaron como si yo los hubiera rescatado de un naufragio. Y en parte así fue. Los dejé entrar con la promesa de que sería provisorio, que apenas se estabilizaran, buscarían algo propio. Yo tenía mis planes: arreglar la casa, venderla, mudarme a un departamento más chico, empezar de nuevo. Pero nunca se fueron. Y ahora cada foto me gritaba esa traición con una sonrisa congelada. Una amiga me sugirió que contara mi historia en redes sociales. Al principio me resistí. No me gustaba la idea de exponer a mi familia. Pero un domingo por la tarde, mientras leía los comentarios de la gente sobre alquileres imposibles y desalojos lentos, sentí que mi caso no era tan único como pensaba. Publiqué una carta, sin nombres, solo los hechos, sin insultos, sin drama barato, solo la verdad. No sabía que la generosidad podía ser una trampa. Presté mi casa a quien amaba, y ahora debo pelear por ella en tribunales. El post se volvió viral en pocas horas. Gente de todo el país comentaba, compartía, me enviaba mensajes privados. Algunos con historias parecidas, otros con palabras de aliento. Hasta hubo quien me ofreció asesoría legal gratuita. Entre esos mensajes, uno me estremeció. Soy una ex de Julián. Viví con él antes de Clara. Si necesitas que le aclare, estoy dispuesta. Sé cómo manipula. La respondí con cautela. No quería ensuciar la causa con rencores personales, pero agradecí su disposición. No estaba sola. Por primera vez sentí que la historia ya no era solo mía. El abogado me advirtió que Clara probablemente se enteraría de la publicación y que eso podría encender aún más el conflicto. Pero yo ya no le temía su enojo. El silencio me había dolido más. Y efectivamente, al día siguiente recibí un mensaje de ella. No puedo creer lo que estás haciendo. Sos una traidora. Me avergonzás delante de todos. Esto no va a quedar así. Ni una palabra de autocrítica, ni una pregunta, solo acusaciones.
La bloqueé, no por odio, sino por salud mental. Ya no era mi deber protegerla, ni cuidarla, ni hacer de madre, hermana, salvadora, ya no. Una noche mamá me llamó. Su voz temblaba. Clara vino a casa, gritando, llorando, me culpó por todo. ¿Estás bien? Sí, pero me dijo algo raro, que Julián quiere poner la casa a nombre de él. ¿Qué? Eso, que va a decir que le hiciste un contrato verbal, que se la cediste, que tiene testigos. No sé, me dio miedo. Respiré hondo. Estaba dispuesta a todo. Mi abogado ya lo había anticipado. Cuando la gente se siente acorralada, miente, y en las mentiras se hunden. Esa noche no dormí, no por miedo, sino por decisión. Empecé a escribir, no una carta judicial, ni otro post, sino mi historia completa, desde el día que la compré, con esfuerzo y sueños, hasta el día en que mi propia sangre se convirtió en ocupante. Haviam passado semanas desde a última vez que eu vi a Clara em pessoa. Nossa relação se resumia agora a ameaças veladas por mensagem, indiretas públicas e tentativas dela de se vitimizar diante de conhecidos em comum. Mas algo em mim havia mudado. Já não me sentia culpada. Era como se, por fim, eu tivesse erguido uma muralha ao redor do meu coração. E era necessário. A primeira audiência foi marcada para dali a 2 meses. Meu advogado, o Dr. Sainz, estava confiante, mas ele me advertiu. Os primeiros encontros seriam técnicos e a estratégia deles provavelmente incluiria distorcer os fatos. Eu teria que me manter calma. Tienes que mostrar-te firme, pero serena. Não es vengança, es justicia. A essa altura, minha história já havia corrido por mais de 1000 compartilhamentos nas redes. Recebi e-mails de jornalistas, uma rádio local me convidou para contar meu caso. Recusei. Não queria transformar minha dor em espetáculo, mas salvei cada mensagem de apoio que recebia. Me davam forças nos dias em que eu me sentia tentada a desistir. Enquanto isso, Clara não poupava esforços para minar minha imagem. Disse a todos que eu a queria na rua com as crianças. Detalhe, ela e Julián nunca quiseram ter filhos. Disse que eu havia prometido a casa para sempre, que eu era egoísta por não entender que eles finalmente tinham um lar. Essa última frase me feriu como faca. Um nogar. Aquele era o lar da minha infância, a casa que construí com esforço, tijolo a tijolo, depois que nossos pais morreram. Clara vivia mudando de cidade, de emprego, de companheiro. Eu era quem sustentava raízes. Mas ela queria me fazer crer que eu era a usurpadora. Num domingo à tarde, decidi passar em frente à casa. Só queria ver. Parecia igual de fora, mas no jardim, meu jardim, que eu mesma plantei com margaridas e lavandas, agora havia enfeites coloridos, uma rede amarrada entre 2 árvores e brinquedos de cachorro jogados por todo lado, como se alguém tivesse pintado sobre minha memória com um pincel grosseiro. Senti um nó na garganta, mas segurei. Então, ouvi vozes. Clara, rindo alto, com Julián, sentados no alpendre. Ela bebia vinho, ele cantava algo no violão. Estavam felizes. Por um instante, algo dentro de mim se rompeu. 2 anos tomando minha casa como se fosse deles, como se eu não existisse, como se o sacrifício que eu fiz fosse uma escolha qualquer. Voltei ao carro em silêncio. Dirigi até minha casa atual, um pequeno apartamento de aluguel com paredes frias, e sentei na beira da cama. Ali, chorei, mas não de tristeza, de indignação. Na semana seguinte, recebi uma carta assinada por um advogado diferente, um tal de Dr. Olmedo. Era o representante de Clara e Julián. Afirmavam que, segundo acordos verbais e testemunhos disponíveis, eles tinham direito de permanência na propriedade por tempo indeterminado. Quase ri. Mas havia uma frase perigosa no final.
Solicitamos audiência de conciliação, de lo contrário, se empreenderão ações legais por danos morais. Ou seja, agora eles queriam me processar por danos morais. Mostrei a carta ao Dr. Sainz. Esto es un juego. Quieren asustarte, pero no tienen base. Lo importante es que tú sigas documentando todo, cada mensaje, cada movimiento, y sin inventar en testigos. Entonces presentaremos los tuyos, y tú misma, con tu historia, con tu coherencia, vales más que 1000 mentiras. Valéria me chamou para tomar café numa tarde chuvosa. Fomos a um lugar pequeno, cheio de livros e luz âmbar. Ela ouviu cada detalhe da carta, depois me disse com sua voz tranquila: "Sabes que admiro de ti? Que não estás peleando por orgulho, estás peleando por verdade, por respeto." Fiquei em silêncio por um instante. Às vezes sinto que não vale a pena. Claro que vale. Se tu não marcas um limite agora, quem lo hará? Ellos seguirán creyendo que pueden tomar sin pedir, quedarse sin permiso, mentir sin consecuencia. Suspirei. Ela tinha razão. Es que duele. Sí, pero duele más permitir que te pisoteem. Naquela noite, abri novamente minha carta de redes sociais. Reescrevi partes, reforcei que o processo não era movido por raiva, mas por justiça. Que queria a minha casa de volta para reconstruir a minha vida. Que esperava que um dia minha irmã entendesse que o amor não se sustenta em abuso. Postei. Dormi em paz. No dia seguinte, acordei com uma mensagem inesperada. Era de meu pai, ou melhor, de uma conta que ele havia deixado ativa com mensagens programadas, uma espécie de cápsula do tempo. Ele havia escrito várias antes de morrer. Se alguma vez te sientes traicionada, hija, recuerda, tú sabes quién eres. No permitas que outros te confundam. Chorei como não chorava havia muito tempo, e soube, no fundo do meu peito, que não importava o que eles dissessem, a verdade estava comigo. A primeira audiência de conciliação se acercava. Mientras preparava os documentos com o Dr. Sainz, passei tardes inteiras escarvando recordos. Buscava provas, fotos, registros bancários, mas o que encontrei foi muito mais profundo. Memórias enterradas que não queria mirar. Uma carteira velha com faturas de há anos tinha também uma carta escrita por Clara, de quando cumpri 30 anos. Abri com mãos temblorosas. Sua letra, redonda e firme, dizia: "Graças por ser a irmã que sempre me sosteve quando me caía. Espero algum dia devolver-te a metade do que fazes por mim." Cerrei os olhos. Como pode uma promessa tão doce volver-se sal tão amarga? Os dias passavam. À medida que o caso se hacía mais real, mais legal, mais público, também se voltava mais emocional. Amigos comuns empeçaram a tomar lados. Alguns me mandavam mensagens escondidos. "Entendo por lo que estás passando, se necessitas algo estou." Outros, simplesmente, se afastaram. Mas o que mais me surpreendeu foi receber uma mensagem de Camila, uma prima lejana com a que falava muito pouco. Me contou que, anos atrás, Clara havia feito algo parecido com uma amiga em Córdoba. Se mudou temporariamente, se quedou mais do que o acordado e, quando a amiga quis recuperar seu espaço, houve peleja. Não era a primeira vez. E isso caiu sobre mim como um raio. Clara sempre teve esse padrão. Sempre foi alguém que ocupava espaços até o limite do outro. Mas até então, eu sempre fui o limite mais frouxo. Decidi revisitar minha casa com o Dr. Sainz para tirar fotos da fachada, algo que ele recomendou. Disse que seria útil para o processo. Quando estacionamos em frente, Julian saiu na porta, cruzou os braços, sorriu com ironia. "Vienen a tomarse selfies também?" Sainz respondeu com elegância, mas firmeza. "Estamos recoletando documentação para el juicio. Le recomendamos não interferir." Julian deu de ombros. Mas o que mais me chocou foi ver pendurado na varanda um letreiro de madeira com a frase "Nuestro refúgio." Meu coração apertou. Aquilo era demais.
Meu lar tinha se transformado em uma alegoria do roubo emocional. Eles estavam fincando raízes em terreno emprestado. Toma lá as fotos, por favor, pedi a Sainz, virando o rosto. Nessa mesma noite, sentei diante do computador e comecei a escrever. Mas não uma postagem, uma carta, para Clara. No la iba a enviar, pero necessitava vaziar-me. Querida Clara, não sei em que momento deixaste de ser minha irmã e te convertiste em uma ameaça para minha paz. Abri minha casa porque confiava em ti, porque pensei que o sangue pesava mais do que qualquer papel. Mas hoje me dou conta de que não foi generosidade que te faltou, foi gratidão. Eu estive aí quando você e Julian não tinham onde ir, cozinhei para vocês, apaguei incêndios que não me correspondiam, e ainda assim, agora me acusa, me ataca, me desconhece. Sabe o que dói mais? Não é a casa, é sentir que nunca foste capaz de cuidar de mim como eu de você. Mas hoje eu elejo cuidar de mim. E para isso necessito pôr limites, a um que doa, a um que me ode. Não quero seu perdão, quero meu espaço, quero voltar a respirar no que era meu antes de que tu o fizesse teu. E ainda que doa, vou chegar até o final. Guardei a carta, não deletei. Era meu ponto de ruptura, meu marco de coragem. 2 semanas depois, a primeira audiência. Cheguei vestida de maneira simples, mas firme, cabelo preso, rosto limpo. Ao meu lado, o Dr. Sainz, com sua pasta repleta de documentos. Do outro lado da sala, Clara evitava meu olhar. Estava maquiada, como sempre, e com uma expressão tensa. Julian estava ao lado dela, balançando a perna com nervosismo. O juiz entrou, a audiência começou. Meus olhos não se desviavam do chão, mas por dentro uma força silenciosa crescia. Não era raiva, era justiça. Quando o juiz perguntou se havia possibilidade de acordo, respondi com calma. Solo quiero recuperar lo que me pertenece, nada mais. Clara não disse nada. Julian tentou falar, mas foi interrompido pelo advogado deles. Recusaram o acordo. O juiz marcou nova data para a audiência formal, e ali eu soube. Aquilo seria longo, mas não injusto. Eu estava pronta. El día de la audiencia final llegó con un cielo gris, casi opaco. No llovía, pero el aire pesaba. Me desperté con el pecho apretado, como si todo mi cuerpo supiera que hoy no era un día cualquiera. Me vestí con la misma sobriedad de la vez anterior. Llevaba conmigo todos los documentos, pero sobre todo, llevaba algo nuevo: determinación. Clara ya no era solo mi hermana. Se había convertido en mi espejo invertido. Todo lo que no quería hacer. Todo lo que me había dolido aceptar. La sala estaba más tensa que nunca. Los abogados se saludaban con formalidad contenida. Julián, con la misma camisa azul clara de la vez pasada, se sentó con el ceño fruncido. Clara, en cambio, parecía haber dormido poco. Su maquillaje apenas lograba cubrir el cansancio de los ojos. El juez nos dio la palabra. Estamos aquí para resolver la posesión del inmueble ubicado en la calle... comenzó. Como si lo que estuviera por decidirse fuera algo frío, objetivo. Pero en mi pecho ardía. Mi abogado expuso primero. Mostró pruebas de que la casa era mía, presentó transferencias bancarias, recibos de impuestos, todo estaba en regla. Clara no tenía ningún documento legal que la respaldara. Entonces fue su turno. El abogado de Clara tomó la palabra y lo que vino después fue una puñalada. Mi clienta alega que el uso de la vivienda le fue concedido de manera indefinida, como un acto de ayuda familiar, pero sin ningún límite temporal explícito. Además, ella ha invertido dinero en mejoras del inmueble, dijo, mostrando unas fotos de unas cortinas nuevas, un mueble de cocina y una pérgola en el patio. Yo no podía creerlo. «Eso es mentira», dije en voz baja, apenas contenida. El juez me pidió silencio, pero no pude evitar mirar a Clara. Y por primera vez, ella me miró. No con rabia, no con soberbia, con tristeza. Como si en el fondo supiera que estábamos perdidas. Después de los argumentos hubo un receso. Salí al pasillo con el Dr. Sainz. Entonces una mujer se acercó.
morena, de unos 40 años, con mirada firme. ¿Eres la dueña de la casa?, me preguntó. Asentí. Soy Laura, excompañera de trabajo de tu cuñado. Necesito contarte algo. Lo supe hace poco y no me sentía bien guardándolo. Nos apartamos del bullicio y su voz, aunque baja, fue una bomba. Hace un año, Julián trató de poner la casa a su nombre. Falsificó papeles. Una amiga mía trabaja en registros y me lo contó. Como no tenía cómo justificar la propiedad, desistió. Me quedé helada. ¿Tienes pruebas? Tengo capturas de mensajes y un audio. Si te sirve, te los paso. Me sirve, respondí sin dudar. El doctor Sáenz anotó su contacto. Laura se fue. Yo apenas podía respirar. No era solo abuso de confianza. Era intento de fraude. Volvimos a la sala. Mi abogado presentó la nueva evidencia. El juez aceptó revisar el material. Ordenó una pausa para incluir el testimonio en el expediente. Clara bajó la cabeza. Julián se puso de pie nervioso, murmuró algo a su abogado. El ambiente cambió de temperatura. Vamos a aceptar la desocupación voluntaria del inmueble en un plazo de 30 días, dijo el abogado de Clara finalmente. El juez asintió. Cerró el caso. Ganamos, pero no lo sentí como una victoria. Lo sentí como una amputación necesaria. Esa noche me senté en el coche frente a mi casa. Clara salió. Me vio. Caminó hacia mí. No lo sabía, dijo. Su voz era apenas un soplo. Lo de Julián. Lo de intentar quedarse con todo. No respondí. Tenía tantas cosas para decirle y ninguna a la vez. Te fallé, añadió. Lo sé. Solo me sentía tan bien aquí, como si por fin tuviera algo mío. Pero nunca fue mío. Lo entendí tarde. Me extendió un sobre. ¿Qué es esto? Una carta. De mamá. La escribió antes de morir. Nunca te la mostré. Léela cuando estés sola. Y se fue. La vi entrar en la casa. Julián no estaba. Había rumores de que habían discutido. Quizás ya no estaban juntos, quizás no importaba. Me quedé con la carta en la mano y el corazón al borde de estallar. 3 días después de la audiencia, regresé por fin a la casa que era mía. La fachada se veía más pequeña de lo que recordaba. Tal vez el tiempo la había agrandado en mi memoria, o tal vez era el peso de no haberla llamado hogar durante tanto tiempo. Estaba vacía. Mi abogado me avisó que Clara y Julián se habían ido la noche anterior, sin hacer escándalos, sin dejar notas. Dejaron las llaves con el portero. Entré sola. El aire tenía un olor distinto, ni fresco ni sucio, simplemente vacío. En la cocina no había nada, ni un plato ni una silla. En la sala solo paredes desnudas. Pero aún así se sentían rastros de ellos. Una botella de agua olvidada en un rincón, un clavo torcido en la pared, una cortina beige que no era mía. Subí lentamente al dormitorio que solía ser el mío. La luz del atardecer entraba suavemente por las ventanas. Y ahí, sobre la cómoda, estaba un sobre. Reconocí la letra al instante. Era de mamá. Me senté en la orilla de la cama, respiré hondo y abrí la carta. Mis queridas hijas, si están leyendo esto es porque ya no estoy con ustedes. Clara, mi niña de fuego. Luisa, mi ancla silenciosa. Ustedes son diferentes, pero están hechas del mismo material. Coraje, orgullo, amor. Luisa, tú siempre fuiste la que sostuvo todo en silencio. Las lágrimas, los problemas, los platos. A veces diste tanto que olvidaste pedir algo a cambio. Clara, siempre tuviste miedo de parecer débil, pero ese miedo te volvió rígida, a veces injusta. Lo único que les pido es que nunca dejen de verse como hermanas. La casa de la calle Fresno fue siempre más que ladrillos. Fue donde enterraron dibujos en el jardín, donde compartieron secretos, sueños y también rabias. No se pierdan por orgullo, ni por hombres, ni por heridas que no se hablaron. Lo que se presta puede devolverse,
pero lo que se quiebra entre hermanas solo se repara con amor. Con amor eterno, mamá. Lloré, pero no por rabia, ni por tristeza. Lloré de alivio, porque a pesar de todo, mamá seguía creyendo en nosotras. Una semana después empecé a reordenar mi vida. Compré una planta nueva para la sala. Lavanda. Me reí al ver el clavo torcido. Lo dejé ahí, como una pequeña cicatriz que no necesitaba curarse. Un martes por la tarde recibí un mensaje. Era de Clara. Si algún día quieres tomar un café, estoy viviendo cerca, sola. Quizás algún día podamos hablar, sin gritos, solo con recuerdos. No respondí de inmediato. Caminé por la casa, toqué el marco viejo de la ventana y escribí. Avísame cuando tengas lavanda en la taza. Yo llevo pastel de zanahoria. Volver a casa nunca se trató de llaves. Se trató de recuperar el lugar que siempre fue mío. Y quizás, algún día, también nuestro. Fin. Y esta fue la historia de hoy. Si te tocó de alguna manera, no olvides dejar tu comentario. Tu opinión importa y puede incluso ayudar a otras mujeres que estén viviendo algo parecido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones y sigue con nosotras todos los días mientras cuidas de tu hogar y escuchas relatos que reflejan la vida real. Gracias por tu compañía. Nos vemos en la próxima historia.